El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y como previa, qué mejor que traer algunos datos interesantes sobre la Copa. Todos sabemos que la selección de Qatar va a jugar su primera Copa del Mundo, y es que a ninguna de las anteriores pudo clasificar en la cancha. Este torneo lo va a disputar por el hecho de ser anfitrión, tal como sucedió con todas las otras selecciones locales a lo largo de la historia. A día de hoy, tomando el de Rusia 2018 como el último, se completaron 21 ediciones del torneo, y en todas se cumple algo: el local jamás perdió en su primer partido. Esto podría parecer lógico por el hecho de que juegan en casa, pero analizándolo bien, hubo ocasiones en que el anfitrión era débil o que simplemente se enfrentó a selecciones mucho mejores, y aún así no pudieron derrotarlos. En este video vamos a repasar cada uno de los debuts del anfitrión en el torneo. Obviamente les tengo que preguntar si creen que este año se rompe o no esta increíble racha. El encargado de hacerlo es Ecuador, que va a jugar ante el Marrón el encuentro inaugural del torneo el 20 de noviembre. ...1930, Uruguay 1, Perú 0. La Celeste albergó la primera copa y de hecho la ganó. Ese torneo clavó un pleno de victorias, y la primera fue por la mínima ante la otra sudamericana del grupo 3, Perú. El gol fue de Héctor Castro, el primero de Uruguay en mundiales. 1934, Italia 7, Estados Unidos 1. Otra vez el local terminó ganando la copa. Italia no podía arrancar mejor el torneo. Le clavó 7 en octavos de final a un débil combinado yanqui que venía de subirse al podio en Uruguay 30. El histórico Ángelo Schiavo hizo 3 aquel día. 1938, Francia 3, Bélgica 1. Esa vez la copa no quedó en casa. Francia comenzó con el pie derecho al ganarle en París por 3-1 a los Diablos Rojos en octavos de final, pero cayó por el mismo resultado en cuartos ante el futuro campeón Italia. 1950, Brasil 4, México 0. En casa, con su público y un gran equipo, Brasil comenzó la edición 50 con todo. Paliza ante el Tri con tantos de Ademir por duplicado, Jair y Baltazar. ¿Quién diría que después de ese buen arranque y las goleadas ante Suecia y España por 6-1 y 7-1 en la fase final iba a caer con Uruguay? 1954, Suiza 2, Italia 1. En Lausana, los helvéticos abrieron el grupo 4 del Mundial. Los tantos de Balaman y Hugui fueron suficientes para derrotar a los italianos en el debut. Posteriormente cayeron con Inglaterra y vencieron otra vez en el desempate a la Azzurra, afuera en cuartos. 1958, Suecia 3, México 0. En una histórica tarde primaveral del 8 de junio, Suecia se estrenó en su mundial de la mejor forma y con 2 tantos de Simonsson y otro de Liedholm derrotó al tricolor. El local terminaría llegando hasta la final. 1962, Chile 3, Suiza 1. En la vuelta del Mundial a Sudamérica, el local abrió el torneo con el pie derecho. La Roja dio vuelta el encuentro ante los helvéticos y consiguió 2 puntos claves en la primera fecha. Finalizó tercero de aquel Mundial. 1966, Inglaterra 0, Uruguay 0. El equipo de la Rosa ganó el Mundial de la edición que fue local, aunque el único encuentro en donde no cantó victoria fue en el debut. Inglaterra empató sin goles ante la Celeste en el estadio de Wembley. 1970, México 0, Unión Soviética 0. El Tri hizo uno de sus mejores mundiales en el 70, donde finalizó sexto. Su debut fue en el Azteca, y ambos equipos se fueron a las duchas sin convertir. En los 2 siguientes pudo ganar. 1974, Alemania Federal 1, Chile 0. En la única copa donde las 2 Alemania participaron y encima compartieron zona, la local, es decir la federal, comenzó ganando con gol del histórico Breitner. Los teutones fueron campeones de aquella edición. 1978, Argentina 2, Hungría 1.
La albiceleste no jugó el primer partido del torneo, pero sí de su grupo, que fue con victoria ante los magiares con tantos de Luque y Bertoni en el Estadio Monumental. Argentina terminó ganando esa copa. 1982, España 1, Honduras 1. El torneo lo estrenó el vigente campeón Argentina, mientras que el local recién jugó 3 días después. El partido fue un pobre 1-1 ante la selección centroamericana, que fue última en la zona 5. 1986, México 2, Bélgica 1. Superando su estreno en el 70 y esta vez ante 110.000 espectadores en el Azteca, el Tri venció a los Diablos Rojos con tantos de el Sheriff Quiriarte y el legendario Sánchez. Nuevamente llegó a cuartos, pero cayó ante Alemania por penales. 1990, Italia 1, Austria 0. La Copa volvió a Italia después de 56 años y el local repitió victoria en el estreno. Esta vez no tan abultada como la del 34, pero victoria al fin y al cabo. El autor del único gol fue Schillaci. La Azzurra quedó tercera en el torneo. 1994, Estados Unidos 1, Suiza 1. A pesar de no tener mucha tradición futbolística, se eligió a Estados Unidos como sede del 94. Su desempeño fue regular y llegó hasta octavos, y en su debut logró sacar un punto al empatarle a Suiza. De haber debutado ante Rumania, esta racha se habría cortado aquella vez. 1998, Francia 3, Sudáfrica 0. Poco que decir. El local, que jugaba bajo esta condición por segunda vez, ganó nuevamente en su estreno. El campeón de aquel mundial fue muy superior a una debutante selección sudafricana y le ganó con goles de Dugarry, Issa en contra y Henry. 2002, Corea del Sur 2, Polonia 0. Acá las chances de que se rompa la racha se duplicaban por el hecho de que había dos locales, pero eso no pasó. Por una parte, Corea se estrenó ante Polonia en Busan y consiguió su primer triunfo en mundiales. Eso que los venía jugando desde el 86 en adelante. De forma polémica llegó a semifinales. 2002, Japón 2, Bélgica 2. El otro local no ganó, pero al menos tampoco perdió. Los samuráis azules debutaron en Saitama, también en su país, y en un partido con bastantes goles igualaron ante Bélgica, selección que al igual que Japón avanzó de ronda. Los nipones cayeron en octavos ante Turquía. 2006, Alemania 4, Costa Rica 2. Segunda ocasión que Alemania albergó el torneo y segunda vez que se estrenó ganando. En la ciudad de Múnich y ante 66.000 fanáticos, la máquina le hizo 4 a la Costa Rica de Wanchope. Lahm, Klose por 2 y Frings fueron los autores. Alemania se subió al podio. 2010, Sudáfrica 1, México 1. Uno de los anfitriones más modestos de la historia, que a su vez tuvo la mala suerte de integrar un grupo de la muerte donde también estaban Uruguay y Francia. Pese a eso, los Bafana Bafana consiguieron un punto al igualar con México con el recordado gol de Shabalala. Con 4 unidades fue el primer local en quedar afuera en fase de grupos. 2014, Brasil 3, Croacia 1. Aquel año fue donde se jugó el segundo mundial en el país sudamericano, y tal como aquella vez no lo pudo ganar. Donde sí triunfó fue en el partido debut, y lo hizo de forma cómoda. Goles de Neymar por duplicado y Oscar sobre el final. 2018, Rusia 5, Arabia Saudita 0. El partido inaugural del mundial pasado fue un show del local. Tuvo la suerte de que le tocó jugar ante una de las más débiles del torneo y no por ejemplo ante Uruguay, con quien perdió en la tercera fecha. La figura del encuentro fue Cheryshev, que además hizo 2 de los 5 goles. 2022, Qatar, Ecuador. En un principio no iba a ser el partido inicial del torneo, pero semanas después del sorteo se conoció que sí, que se adelantaba un día y abría el mundial después de la ceremonia de inauguración. El encuentro se juega el 20 de noviembre en el estadio Al Khor.
Ecuador podría romper esta increíble racha que lleva dándose desde el primer mundial. Clasificó al ser cuarto en la eliminatoria de Conmebol. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de irse les quería preguntar si creen que en Qatar 2022 se corta la racha o no. Los leo abajo como siempre. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.